Buenos días. Buenas tardes a todos. Me da un gusto saludarlos nuevamente, aunque sea por medio de esta herramienta tecnológica. Les dejo este video para continuar con la modalidad de educación en casa, y para cubrir uno de los temas que seguirían como parte del programa de la materia de ecología. Los contenidos o temáticas específicas que se verán en este video tienen que ver con los conceptos de efecto invernadero, calentamiento global y también sobre los impactos que puede tener la actividad humana en el desarrollo de estos fenómenos. Vamos a seguir más o menos la misma dinámica que seguimos en el aula cuando explicábamos un tema por primera vez, que era empezar desde los temas más básicos o conceptos más básicos para ir integrando poco a poco conocimiento y al final que quede un poquito todo más explicado. Bueno, si vamos a hablar de calentamiento global o de efecto invernadero, ustedes me dirán por qué les pongo esta diapositiva. Resulta que hablar de temas relacionados con cuestiones de ecología o de protección al medio ambiente generalmente pues van a estar enfocados hacia nuestro planeta, el planeta Tierra. Sin embargo, el planeta Tierra, si nos remontamos a las clases de primaria, sabemos que el planeta Tierra forma parte de un sistema planetario en el cual, además de este planeta, existen otros 7 planetas más, todos ellos girando en torno a un astro o a una estrella, en este caso para el sistema solar, denominado el Sol. Esta estrella tiene un efecto o un impacto en cada uno de estos planetas. Dentro de esos impactos o factores, los principales que se pueden mencionar son que el Sol representa una fuente de luz y calor para cada uno de los planetas. También podemos decir que el Sol, a lo mejor alguien me puede decir, bueno, el Sol también tiene efectos gravitatorios o fuerzas físicas sobre el desarrollo de los planetas, sobre el comportamiento de los planetas, pero para este caso nos vamos a enfocar en estos dos factores. El Sol es una fuente de luz y calor para los planetas. Pero bajo esta premisa, ¿cómo podríamos decir o cuál sería el principio básico para decir que un planeta es frío o caliente? Pues esto es muy sencillo, ¿verdad? Resulta que entre más nos acerquemos al Sol o entre más cerca el Sol, el planeta va a tener una temperatura más elevada. Y mientras más te alejes del Sol, el planeta tendrá generalmente una temperatura más baja. Es una lógica muy sencillo de entender, un fundamento muy sencillo, muy básico. Entonces, bajo esta situación tendríamos que Neptuno, esta sería una vista del Sol visto desde Neptuno, que es el planeta más alejado del sistema solar, tendríamos que Neptuno sería el planeta más frío, y en esta otra imagen que representa Mercurio, o una vista del Sol vista de Mercurio, tendríamos que Mercurio sería el planeta más caliente del sistema solar. Como les digo, no tiene ningún problema, es una lógica muy sencilla y muy básica de entender. El planeta más alejado es el más frío y el más cercano es el más caliente. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos la temperatura de todos los planetas del sistema solar? Pues resulta que si, por ejemplo, observamos la temperatura media sobre la superficie en Neptuno, tenemos que la temperatura es un poquito mayor a menos 200, o un poquito más bajo, perdón, a menos 200 grados centígrados. ¿Sí? Conforme vamos incrementando en el orden de los planetas del sistema solar, la temperatura se va incrementando. Tenemos que, por ejemplo, Júpiter tiene una temperatura aproximada a los menos 110 grados centígrados. La Tierra, la temperatura media sobre su superficie es de 15 a 16 grados centígrados, pero aquí pasa una situación muy especial. Si ya dijimos que conforme te acercas más al Sol, el planeta presentará una tendencia a ser más caliente, ¿por qué aquí el orden se invierte entre Mercurio y Venus? Porque Mercurio tiene una temperatura promedio de 427 y Venus, que no es el planeta más cercano al Sol, tiene una temperatura de 465-470 grados. Pues esta situación es real. Mercurio es el planeta más cercano al Sol de los planetas que conforman el sistema solar, pero no es el planeta más caliente. El planeta más caliente es Venus.
Entonces, esta pregunta se las voy a dejar así como que en pausa y ahorita les voy a dar la explicación en la cual voy a involucrar los conceptos de calentamiento global e efecto invernadero. Resulta, muchachos, que cada uno de los planetas que conforman el sistema solar están rodeados, la superficie de sus planetas están rodeados por una capa de gases, ¿sí? Esa capa de gases se le denomina atmósfera. Como dice aquí abajo, la atmósfera es una capa que rodea la superficie de los planetas y que dentro de sus facultades o de sus características está la de almacenar o atrapar la radiación solar que emite obviamente la estrella o el sol. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, los rayos solares que se originan en el centro del sistema solar llegan a cada uno de los planetas. De manera natural, esa radiación solar llegaría a la superficie sólida y sería reflejada nuevamente al espacio, ¿sí? Sin embargo, esa atmósfera tiene la capacidad, o esa capa de gases tiene la facultad de esa radiación solar que llega a la superficie, que buena parte sea, bueno, que cierta parte sea reflejada nuevamente al espacio, pero cierta cantidad de esa radiación solar es absorbida o es encerrada o atrapada por esa capa denominada atmósfera o esa capa de gases. Entonces, esta capa de gases, muchachos, es la responsable, como dije ahí, de atrapar la radiación solar. Entonces, es la responsable también de que el planeta mantenga una temperatura o muy baja o muy elevada. Si tiene una capa atmosférica muy densa, muy gruesa, la radiación solar que sea almacenada o absorbida o retenida va a ser mayor que si la atmósfera es más delgada. Entonces resulta que Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, tiene una capa atmosférica más delgada que Venus. Entonces Venus, aun cuando todavía está más alejado que Mercurio del Sol, retiene más la radiación solar y por ende su temperatura es mayor. Entonces la capa atmosférica de cada uno de los planetas desempeña un papel importante para la temperatura que puede llegar a alcanzar sobre la superficie cada uno de los planetas. Hablando específicamente del planeta Tierra, aquí les presento una tabla que vendría siendo una distribución o una composición de los gases que forman cada uno de la atmósfera. Decíamos que la atmósfera estaba compuesta de gases y para el caso del planeta Tierra estos vendrían siendo los gases que conforman la atmósfera. Dentro de estos gases tenemos algunos que están en forma pura, algunos elementos como el nitrógeno, que es el principal, teniendo una concentración de hasta el 78%, el oxígeno con casi un 21%, sabemos el oxígeno es en gran parte responsable de que se dé la vida sobre la Tierra. Tenemos algunos otros como el argón, el hidrógeno, pero también tenemos algunos compuestos, por ejemplo aquí tenemos el dióxido de carbono, que es el CO2, y también tenemos algunos como el metano, que es CH4, también tendremos por aquí vapor de agua que se ve un poquito por acá más abajo. Pero este sería, muchachos, la composición de los gases de la atmósfera del planeta Tierra. Estos gases que les acabo de mencionar permiten, como les dije, que la Tierra mantenga una temperatura promedio. ¿Cuál es la temperatura promedio? Pues 15 grados centígrados. ¿Cuáles vendrían siendo de esos gases que les presenté ahorita? ¿Cuáles serían los gases que más atrapan o más retienen la temperatura? Tendríamos que es el dióxido de carbono, el metano, CH4, óxido nitroso y algunos gases fluorados, que no es otra cosa que gases que en su composición contienen el elemento flúor. Entonces, estos gases que más atrapan la temperatura generalmente se les conoce como gases de efecto invernadero. Y ahorita vamos a ver por qué se les denomina así. Entonces, en conjunto, estos gases permiten que te mantengas temperatura promedio de la Tierra y a su vez, o en consecuencia, permite que el planeta mantenga una temperatura óptima para el desarrollo de la vida. Entonces ya dijimos que la atmósfera terrestre mantiene una concentración de ciertos gases que ya se mencionó en la diapositiva anterior. Entonces esto sería de manera natural algo benéfico para el planeta, porque la concentración o la mezcla de esos gases permiten que el planeta mantenga una temperatura estable promedio de 15 grados centígrados. Sin embargo, resulta que hay un factor que ha tenido impacto en los últimos años sobre esa concentración de gases. ¿Cuál es ese factor? Pues principalmente todas aquellas actividades que tienen que ver con el desarrollo humano. El crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, el crecimiento de las grandes ciudades, también las actividades que tienen que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales,
Todas estas actividades han tenido un impacto primeramente en la emisión de ciertos gases hacia la atmósfera y en consecuencia en la modificación de esos gases dentro de los parámetros o rangos normales que originalmente presentaba la Tierra. ¿Cuáles son esos gases que se han modificado o se han incrementado con la actividad humana? Pues tenemos principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esos tres principales gases, bueno, dentro de otros que también se pueden mencionar, son los tres principales gases que, derivado de las actividades humanas, se pueden emitir hacia la atmósfera y por ende modificar su concentración. Tenemos que toda aquella actividad de desarrollo industrial o de crecimiento poblacional que implique un proceso de combustión, por ejemplo el caso de los vehículos que utilizan motores de combustión interna, los procesos de combustión en las grandes industrias, en las fábricas, los incendios forestales, por ejemplo, todo aquello que implica un proceso de combustión va a implicar que se va a liberar dióxido de carbono en la atmósfera. También tenemos que, por ejemplo, algunas actividades como las actividades agropecuarias, agricultura, producción animal, por ejemplo, los grandes sistemas de producción animal con bovinos, con caprinos. En recientes estudios se ha concluido que esas actividades propician que se produzca cierta cantidad de metano hacia la atmósfera. Principalmente ahorita se le atribuye a los animales, entre las principales especies de animales que se les atribuye la producción de metano, tenemos a las vacas, a las cabras y a los ovinos. Estos animales, dentro de su proceso digestivo, generan como producto de la digestión el gas metano. Entonces, todas aquellas unidades de producción con vacas, cabras, llámese establo lechero, llámese corral de engorda, llámese granja, son consideradas como fuentes de contaminación a la atmósfera debido a la emisión de metano. También, por ejemplo, la producción de arroz es uno de los cultivos que se señalan como uno de los principales procesos biológicos en el cual se emite buena cantidad de metano a la atmósfera. Entonces, el ser humano impacta directamente la concentración de gases e indirectamente o en consecuencia afecta también las condiciones de la atmósfera terrestre. ¿Cómo se da esta situación? Decíamos que la capa atmosférica de la Tierra tiene la capacidad de absorber cierta cantidad de radiación solar y cierta radiación dejarla escapar, ¿sí? Pero todas las actividades humanas que incrementan la concentración de metano, de CO2 y de óxidos nitrosos hacen que esta capa de gases se vuelva más densa. ¿Qué pasa si se vuelve más densa? Pues los gases o la radiación solar, en vez de ser reflejada nuevamente al espacio, resulta que se queda concentrada dentro de esa capa. A este efecto se le conoce como efecto invernadero, porque es el que utilizan, por ejemplo, en la producción agrícola. Cuando se utilizan las estructuras llamadas invernaderos, lo que buscan es que la temperatura en el interior de un invernadero sea mayor al exterior para que las plantas se puedan desarrollar, debido a que en el interior de esa estructura se concentra más el calor. Otro ejemplo muy, muy sencillo: cuando ustedes dejan en un día caluroso o en un día soleado, cuando ustedes dejan un carro con los vidrios cerrado completamente, cuando ustedes ingresan al carro van a sentir un calor mucho más intenso que en la parte exterior, debido a que se ha generado un efecto invernadero, que no es otra cosa más que se retiene la radiación solar y por lo tanto dentro de esa estructura se va a concentrar más la temperatura. Entonces esas actividades han tenido un efecto en la concentración de gases y también en la cantidad de radiación solar que atrapa o que absorbe la atmósfera terrestre. Seguramente habremos escuchado la frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, y esta diapositiva es un claro ejemplo de ello. Fíjense, en esta gráfica les presento un registro histórico de la concentración de CO2 medido en partes por millón que han sido emitidos a la atmósfera. Podemos observar que para el año de 1960 la concentración promedio de CO2 sobre la atmósfera era de 315 partes por millón. Esa concentración año con año se ha ido incrementando hasta llegar a un registro histórico en el año 2015 de 400 partes por millón. Y hasta la fecha todavía se mantiene esa tendencia creciente de esta concentración. Entonces, fíjense, esta gráfica
nos da mucho material para la reflexión, pero nos explica especialmente de forma clara el impacto que tiene el crecimiento poblacional o bien la actividad humana sobre la concentración de CO2 sobre la atmósfera y eventualmente el impacto que tendrá sobre el calentamiento global. Entonces, decíamos al principio del video que dos de los conceptos que íbamos a estar manejando iban a ser efecto invernadero, que ya mencionábamos que es cuando la radiación solar es retenida y ello provoca un incremento en la temperatura, y por otro lado el calentamiento global. Seguramente ustedes ya estarán enlazando o encontrando la relación que tiene el concepto de efecto invernadero con calentamiento global, pero para dejarlos un poquito más claro les voy a explicar con la siguiente diapositiva el concepto de calentamiento global. Esta gráfica o este mapa, como podemos apreciar, tiene diferentes tonalidades de color. Tenemos desde un rojo muy intenso, tonalidades más claras, naranjas, amarillo, blanco, incluso algunas de color azul. Lo que nos indican esas tonalidades es cómo se ha dado el cambio de temperatura, como dice aquí, en los últimos 50 años. La tonalidad en color roja o rojo más intenso hace referencia a las zonas del planeta donde la temperatura se ha incrementado de 1 a 2 grados centígrados. Las zonas con tonalidades más claras es donde la temperatura se ha incrementado hasta 1 grado centígrado. Las de color blanco, como podemos apreciar aquí, es donde no ha habido cambios en la temperatura, y en las de color azul tenemos zonas como esta y principalmente una acá en la parte o en el polo sur, donde la temperatura en vez de incrementar se ha reducido hasta 2 grados centígrados. Entonces, esos cambios climáticos tienen mucha relación a la concentración de gases de efecto invernadero, y recordemos que esa concentración también tiene mucho que ver con las actividades humanas. Entonces, tal vez no directamente, pero sí indirectamente, el hombre ha tenido mucha influencia para que estos cambios se estén dando de manera más intensa en los últimos años. Tal vez, muchachos, ustedes puedan encontrar en alguna referencia que digan que el cambio climático es un proceso natural del planeta Tierra. Sin embargo, la actividad humana ha acelerado ese proceso a niveles altamente significativos. ¿A dónde nos lleva todo esto, muchachos? Van a decir, bueno, ¿y a mí en qué me puede afectar ese calentamiento global o ese impacto sobre la atmósfera, sobre los cambios climáticos, etcétera? Resulta que si seguimos con esta tendencia creciente de la producción de gases de efecto invernadero, toda nuestra vida cotidiana puede llegar a tener un impacto. Ahorita ya lo estamos viendo, pero sobre todo a mediano y a largo plazo ese cambio va a ser mucho más intenso. Tenemos ahorita que, por ejemplo, algunas especies de seres vivos se encuentran en peligro de extinción porque sus hábitats se han modificado. Tenemos también que, por ejemplo, algunos fenómenos naturales se han incrementado significativamente, también, por ejemplo, los incendios forestales, debido a las altas temperaturas que se generan en ciertos lugares. Si seguimos con esa tendencia, también tenemos que algunas actividades que son benéficas para el hombre, como la ganadería o la agricultura, se van a ver altamente perjudicadas debido a que los cambios en los fenómenos meteorológicos van a ser también altamente significativos, es decir, la temperatura podrá ser mayor, habrá mayor, las sequías serán más intensas, las precipitaciones serán menores, etcétera. Entonces, todos esos procesos que son benéficos para el hombre se van a ver comprometidos. También tenemos algunas ciudades donde cada vez llueve menos, o algunas otras ciudades que cada vez son más calurosas, y lo podemos apreciar año con año.